Muy buenos días, amigos, radioyentes, hermanos de esta cadena de Radio Solidaria, este canal que tanto bendice como bien sabemos, ¿verdad? Tengo el privilegio en este jueves de volver a compartir con todos un pensamiento que es importante, porque voy a hablar de las voces, ¿verdad? Todos tenemos ahí siempre voces que nos hablan, que nos dicen. Y me gustaría que pudiéramos distinguir, ¿no? Distinguir que hay esas voces, porque tenemos la voz del enemigo, la voz de la tentación, de la seducción, la voz que acusa, la voz que te anula, la voz que te ningunea, la voz que te rechaza, la voz que te hace dudar, la voz de la duda, la voz que te pregunta. Son voces que hablan fuerte, son voces que quieren dominar tu mente y tu corazón, ¿verdad? Y todo esto, precisamente, quería basarlo en unos versículos, en Génesis 22, del 1 al 6, donde nos cuenta que Dios a Abraham le dice que tiene que coger a su hijo, el hijo de la promesa, el hijo que tanto tiempo había estado esperando, y que debería de ir a un lugar y sacrificarlo, matarlo. Y es curioso que en estos versículos, cuando lo está contando, lo está describiendo, dice que 3 días duró el camino entre que Abraham cogió a su hijo y fue al lugar donde tenía que matarlo. 3 días. Y yo me pongo en la cabeza de Abraham. ¿En 3 días qué se le pasaría por la cabeza a este hombre? Porque a mí mismo o a nosotros, ¿cuántas veces se nos dice algo y a lo mejor tienen que pasar 2 horas para ejecutar algo o para saber algo y nuestra cabeza en 1, en 2 horas, en 3 horas, la de cosas que se ponen en la cabeza y dice, pero bueno, ¿ahora por qué me dicen esto? ¿O ahora por qué tiene que ser así? ¿Seguro que tiene que ser así? ¿No lo podría cambiar? ¿No es mejor otra cosa? Bueno, ¿cuántas cosas se nos pasaron en la cabeza, verdad? En cuestión de muy poco tiempo, ¿no? Y nos empezamos a poner unas películas, unas historias, y a ver esto por qué no es así, ¿verdad? Y a fin de cuentas siempre tenemos esta guerra, esta lucha en la cabeza, ¿no? Yo me pongo en el lugar de Abraham, y Abraham pues tenía motivo para decirle, bueno, Señor, ¿seguro que esto es lo que tú quieres? Si me has dado el hijo que me prometiste, ¿y ahora quieres que lo mate? ¿Qué se le pasaría por la cabeza a Abraham, verdad? Y lo más importante, ¿qué es realmente lo que se le pasó por la cabeza, verdad? Para seguir adelante esos 3 días, ¿no? Seguro que en su cabeza tendría sus guerras, sus batallas, pero realmente, ¿qué pensó o qué tendría en su cabeza, verdad? Y en su corazón, para seguir adelante con lo que Dios le pedía, ¿verdad? Y precisamente por esto hoy quería hablar de las voces. Quería distinguir como 3 voces que constantemente están en nuestra mente, que constantemente quieren apoderarse de nuestra mente, que hablan fuerte, que hacen mucho ruido, que no paran de hablar. En primer lugar, la voz del enemigo, de Satanás. Esa voz de Satanás habla mucho, no para. Sabemos que a Satanás es el padre de la mentira y por lo tanto no para de hablar, intenta liarte, ¿no? De hecho, sabemos en Génesis, en el capítulo 3, el versículo 1, que precisamente se le acerca a Eva y le dice una pregunta, le dice, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, ¿no? O sea, se le acerca y Satanás le dice, aun habiendo oído la voz de Dios, le pregunta, ¿no? Y le hace dudar. O sea, cuidado, porque Satanás, en muchos momentos, nosotros, incluso sabiendo lo que Dios dice, lo que hemos leído, lo que se ha sembrado en nuestro corazón, viene la voz de Satanás y te va a preguntar, pero ¿con que Dios te ha dicho esto? La voz del enemigo es esa voz que quita la semilla que cayó en el camino. Es la voz que te hace dudar de lo que ya has oído de parte de Dios. Es importante distinguir esta voz. La voz del enemigo viene a distorsionar, precisamente a tergiversar la voz de Dios. Pone en duda lo que Dios ya te ha dicho y que tú has creído o que tú realmente has recibido en tu corazón. Como a Eva, Satanás te va a decir, ¿realmente eso te ha dicho Dios? Después de estar en la palabra, el enemigo vendrá y te dirá, ¿realmente eso fue lo que Dios te ha dicho? Él te va a decir, ¿de verdad? ¿Te crees lo que Dios te ha dicho? Y entonces mata la semilla. La palabra sembrada en el corazón, Satanás la mata. La voz del enemigo te va a hacer dudar, te va a hacer alejarte de Dios. Sabemos en Job 2:9, incluso después, mira, Job, después de quedarse sin familia, de estar sin dinero,
de tener el cuerpo hecho todo una llaga, bien, el enemigo usa a la mujer y le dice, ¿aún retienes tu integridad? A pesar de todo, ¿aún sigues amando a Dios? ¿Te mantienes firme? Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque ¿cuántas veces el enemigo aparece y te dice, sobre todo en momentos complicados, te dice, ¿todavía le eres fiel a Dios? ¿Te vale la pena todo esto? ¿Seguro que quieres seguir en la iglesia, seguir en tu ministerio? Si no te hacen caso, si te va mal, ¿no? Todavía oras, todavía ayunas, pero si no ves que no tiene fruto, no ves que... Vete para el mundo. Esa voz es la voz del enemigo. Esa es Satanás, que también te habla para hacerte desviar de tu propósito. Igual que cuando vemos que Jesús está hablando y Pedro le dice que no tiene por qué ocurrirle todo lo que le estaba diciendo, y Jesús, que con discernimiento ahí escuchó que era la voz de Satanás, le dice, quítate de mí, Satanás, ¿verdad? Y no me sirvas de tropiezo. Esa es la voz de Satanás, la voz que estará ahí, que habla mucho y que te intenta engañar y mentir. Luego hay una segunda voz, que es la voz de la carne, la voz de nuestra propia naturaleza, de nuestro ego, de nuestro yo. Además, el ego grita mucho porque, además es muy inteligente porque, además de tener una voz fuerte, es como nuestra propia voz, porque nos conoce, porque somos nosotros mismos en nuestra propia naturaleza, y sabe cómo hablar esa voz, sabe cómo manipular. Es un abogado perfecto, siempre tiene argumentos que te hacen sentir bien, ¿verdad? Por eso, cuidado con esta voz. La voz de la carne nos quiere llevar al pecado, y va a usar todo lo que conoce de nosotros mismos, precisamente, para llevarnos al pecado. Va a usar todo lo que nos gusta, nuestro placer, lo que más nos apetece, para llevarnos al pecado. Santiago 1:14 dice que la tentación viene de nuestros propios deseos y nuestra propia concupiscencia. De ahí, nace de ahí. Y si se deja crecer, nos va a llevar al pecado. Y como luego dice en Santiago, después en el versículo 16 dice, y del pecado a la muerte. Esa voz usa los argumentos que sabe que nos seducen porque nos conoce. Usa todos nuestros sentidos, la vista, el oído, todo para ver y dejar la carne complacida. ¿Cuántos caen ante esta voz, verdad? Y hasta creen que no pecan, porque hay frases como, no, si yo miro pero no toco, ¿no? Así se dicen incluso con sarcasmo, o es que la vista es para mirar. Y tantas otras frases que esta voz nos repite, intentando quitarle importancia, intentando complacer precisamente la carne con argumentos para minimizar o para aparentar que no es malo. Usa los argumentos del mundo, que para el mundo es normal, y te dice, tú tranquilo, tranquila, si no es malo. Te presenta como bueno lo que es malo. Esta voz además es una voz prepotente, orgullosa. La voz del ego es así, orgullosa y prepotente, la voz que te dice que eres más que los demás, que todo lo haces bien, que no te equivocas, que son los demás los que se equivocan. Y esta voz nos lleva a actuar desagradando a Dios. Dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y en el versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso, hermanos, si escuchamos esta voz y le hacemos caso, no agradaremos a Dios. Los que viven según la carne son los que escuchan la voz de Dios. La voz de la carne. Porque el que no escucha esta voz no vive según la carne. Está claro que es una lucha constante, pero no vives bajo la carne. Si estás luchando, no vives bajo la carne. Luchas, pero no quieres escuchar esta voz, a pesar de la propia concupiscencia. Estas dos voces, la anterior, la de Satanás, y precisamente la de la carne, son dos voces que van muy juntas. Satanás pone el pecado y la tentación y la carne dice, eso es lo que yo quería. Parafraseando una frase muy conocida, es como si Satanás propone y la carne dispone. Y es que precisamente, aunque hayas nacido de nuevo, estas voces van a estar ahí, intentando constantemente hacerte pecar y apartarte de Dios. Martín Lutero tiene una frase muy conocida que dice, la voy a leer: pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. A eso se refería Martín Lutero, a que
Siempre vamos a estar luchando contra estas voces. Y hay una tercera voz que es muy importante también, que es la voz del mundo. Quizás es la voz que más grita o que más fuerte está ahí. Quizás es la voz que más escuchamos por eso, porque es la que más fuerte grita, la que más constantemente está con mucha insistencia. Internet, los carteles, las series, las películas, noticias, las leyes, las propias leyes, la publicidad, la escuela y la universidad, la educación de hoy en día. Todo ello está ahí constantemente, como a la mujer de Lot, ¿verdad? Esa voz del mundo que le sigue llamando y ella, por no haber sacado el mundo de su corazón, miró atrás. Por eso es tan importante no escuchar esta voz. Es muy importante porque precisamente la suma de estas tres es lo que constantemente nos va a llevar a morir, al pecar, ¿verdad? Pero bueno, quiero acabar con algo diferente. ¿Por qué? Porque hay otra voz. Es una voz por la cual viene la salvación, que es la voz del Espíritu Santo. Esa es la voz que nos va a salvar, precisamente, y para no hacer caso, es la que nos va a permitir no hacer caso a estas voces que nos llevan a la muerte. Mira, hermano, muchos de nosotros no somos conscientes, pero hay alguien viviendo dentro de nosotros. Cuando naces de nuevo recibes a Cristo y recibes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mete dentro de ti. El Espíritu Santo es alguien, es una persona que tiene su propio pensamiento, su carácter, personalidad, su voluntad y tiene su voz. Y es la que tenemos que escuchar precisamente. La voz del Espíritu Santo no grita, no hace ruido, es una voz que susurra. Es una voz que nos susurra todos los días y es la voz que debemos escuchar y anhelar. De hecho, yo diría que lo más importante de este mensaje no es... sí, es importante conocer las voces que hay, pero lo más importante es que seas consciente que cuando tú naces de nuevo, cuando yo nazco de nuevo, mi espíritu puede escuchar el Espíritu Santo hablando dentro de mí. Es muy importante que sepamos esto, que al nacer de nuevo, nuestro espíritu es capaz de poder escuchar la voz del Espíritu Santo que vive dentro de mí, precisamente para poder hacer frente a esas otras voces y no hacerles caso. Yo quiero acabar hoy, hermanos, y quiero deciros que yo quiero aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, porque es así como podré hacer frente y no escuchar a las otras voces. Yo quiero escuchar su dulce voz, dejarme guiar por el Espíritu Santo. Hoy voy a bajar el ruido a todas las otras voces. Esas voces que me están hablando y voy a sintonizar mi espíritu con la persona y la voz del Espíritu Santo. Yo te animo a que tú también lo hagas. Te animo a que bajes el ruido al mundo, a tu carne, a Satanás. Que bajes el ruido a todo ese burullo, esas voces que no paran de bombardear y que te están hablando. Y sintonices tu espíritu con el Espíritu Santo y puedas escuchar su voz. Pues querido hermano, yo te dejo este mensaje y que Dios te bendiga.